El auditorio de la Facultad de Medicina vibró con una cacofonía apagada de conversaciones ansiosas y el susurro de túnicas formales. En el aire flotaba una espesa mezcla de orgullo paternal, alivio estudiantil y la electricidad palpable de sueños a punto de hacerse realidad. Familias enteras se apiñaban en los sillones de terciopelo rojo, con los rostros iluminados por las sonrisas y la suave luz de los focos dirigidos al escenario. Cada murmullo, cada risa contenida, parecía amplificada por la acústica del gran salón, un preludio de la solemnidad que pronto se apoderaría de la sala. Fue un día de celebración, el clímax de años de esfuerzo y dedicación, y la anticipación era casi una entidad física, respirando junto con la multitud. Sentado en una de las filas del medio, un poco alejado del pasillo principal, estaba Juan. Sus manos, gruesas y callosas, por una vida de trabajo sencillo pero honesto, descansaban nerviosamente sobre su regazo, apretando y aflojando el dobladillo de su chaqueta, una tela cuidadosamente elegida para la ocasión. Observaba todo con una atención casi infantil. Sus expresivos ojos almendrados y marrones captaban cada detalle, desde los imponentes arreglos florales en el escenario hasta los rostros de los otros padres y madres, espejos de su propia emoción contenida. Era un torbellino silencioso dentro de él, una sinfonía de sentimientos que apenas podía nombrar, pero que le calentaba el pecho de una manera abrumadora. A su lado, una señora de gafas, elegantes, le dirigió una rápida mirada, una sonrisa educada que no llegó a sus ojos, antes de girarse para susurrarle algo a su marido. João notó, como tantas otras veces en su vida, ese reconocimiento sutil, la categorización rápida que su aparición provocaba. A él ya no le importaba como antes. Años de miradas curiosas o condescendientes le habían enseñado a construir una fortaleza interior, donde solo lo que realmente importaba encontraba refugio. Y hoy, nada, absolutamente nada, podría disminuir la inmensidad del orgullo que sentía por Pedro, su muchacho, su hijo. Más adelante, entre los graduados que comenzaban a ocupar sus asientos asignados en el escenario, se destacaba la silueta de Pedro. Incluso desde la distancia, Juan podía reconocer la postura erguida de su hijo, la forma como se ajustaba la gorra con aire de seriedad, una seriedad que pronto sería rota por una sonrisa franca cuando se encontró con la mirada de alguien conocido entre el público. Pedro era una mezcla de su difunta madre con su inteligencia aguda y determinación de hierro, pero también llevaba dentro de sí la bondad y la empatía que João se había esforzado tanto en cultivar, regándolo diariamente con cariño y ejemplos. El viaje hasta hoy había sido una odisea improbable, un tapiz tejido con hilos de amor incondicional, resiliencia silenciosa y una terquedad silenciosa frente al escepticismo de los demás. Desde el momento en que la vida le entregó ese ser pequeño, frágil y dependiente en sus brazos, justo después del golpe devastador de perder a su esposa, Juan supo que su misión sería ardua. La sociedad, con sus normas rígidas y prejuicios ocultos, no estaba preparada para que un padre como él, un hombre con síndrome de Down, asumiera la plena responsabilidad de criar a un hijo. ¿Cuántas veces había escuchado, en susurros disfrazados de preocupación, que no sería capaz de hacerlo? ¿Cuántas puertas se han cerrado con la educada excusa de proteger a los menores? João recordó a cada uno de ellos, no con amargura, sino con la serenidad de quien demostraba día tras día que la capacidad de amar y cuidar no se mide por cromosomas ni por expectativas sociales. Él simplemente se arremangó, se sumergió en el mundo desconocido del cuidado paternal e hizo lo que su corazón le decía. Amó a Pedro con todas sus fuerzas, de todas las maneras que sabía.
Las mañanas de preparar al pequeño para la guardería, con los torpes cordones que tanto había practicado para atárselos, las tardes de Minzanesunto, jugar en el suelo de la sala, donde su imaginación creaba mundos fantásticos para compensar la falta de juguetes caros, y las noches de contar historias, muchas veces inventadas en el momento, con héroes que superaban los desafíos con la pureza de un buen corazón. Cada pequeño ritual era una batalla ganada, una prueba de su dedicación. João no leyó manuales de crianza, escribió los suyos propios, con la tinta de la intuición y del cariño. El bullicio en el auditorio aumentó ligeramente y comenzó a sonar una música suave, indicando el inicio formal de la ceremonia. João se movió en su silla y su corazón latía un poco más rápido. Buscó la mirada de Pedro entre los graduados, pero su hijo quedó momentáneamente oscurecido por otros estudiantes que se movían alrededor. Una punzada de ansiedad, mezclada con una creciente excitación, recorrió su cuerpo. Era el momento tanto esperado, tanto soñado, el momento que validaría no solo los esfuerzos de Pedro, sino también su propio camino como padre. Pensó en María, su esposa, y en lo radiante que estaría en ese momento. Imaginó su sonrisa, el brillo en sus ojos cuando vio a su hijo allí, en el umbral de tan gran logro. Un anhelo suave pero persistente le apretó el pecho, pero no había tristeza en su recuerdo, solo la certeza de que ella, de alguna manera, compartía ese momento con ellos. João sintió su presencia en las pequeñas cosas, en la fuerza que encontró en los días difíciles, en el amor que desbordaba de Pedro. Comenzaron los primeros discursos, voces elocuentes que resonaban en la sala, hablando sobre el futuro, la responsabilidad y la nobleza de la profesión médica. João escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, aunque su mente estaba más concentrada en la expectativa de la llamada, el momento en que el nombre Pedro Alves de Andrade resonaría por los altavoces. Cada segundo parecía alargarse, cargado de una dulce tensión, la anticipación de una alegría que sabía que era inmensa, casi demasiado grande para caber en su pecho ya tan lleno de emoción. El decano de la facultad, un hombre de expresión seria y voz profunda, tomó el púlpito. Sus palabras, aunque formales, tenían un peso de experiencia y hablaban de los desafíos de la medicina moderna, la ética profesional y la compasión necesaria para los pacientes. João asintió junto con el discurso, coincidiendo internamente con el énfasis puesto en el cuidado humano. Eso era exactamente lo que siempre había intentado inculcarle a Pedro, que detrás de Minzanesunto, cada enfermedad había una persona necesitada de apoyo, de una mirada que fuera más allá de los síntomas. Era un eco distante pero reconfortante de sus propios valores más simples. De repente, un pequeño recuerdo apareció en su mente, claro, como si hubiera sucedido el día anterior. Pedro, de unos 7 u 8 años, había llegado a casa del colegio con lágrimas en los ojos porque un compañero se había burlado de él, diciendo que su padre era diferente y no entendía nada. João, con el corazón apesadumbrado, se había sentado con él en la puerta de la casa, bajo el sol de la tarde, y le contó una de sus historias improvisadas, sobre un jardinero que, aun sin saber leer los complicados nombres de las flores, cultivaba el jardín más lindo de la ciudad, porque hablaba el lenguaje del corazón de las plantas. Pedro lo había escuchado atentamente y al final le había dado a João un fuerte abrazo, un abrazo que había disipado cualquier duda sobre el entendimiento entre ellos. Ese recuerdo, y fugaz, trajo un calor adicional al pecho de João, una reafirmación silenciosa de que los lazos que los unían estaban forjados en un material mucho más fuerte que las opiniones de los demás.
Se ajustó de nuevo la chaqueta, sintiendo un ligero temblor en las manos, no por nerviosismo temeroso, sino por esa buena ansiedad que precede a los momentos de gran felicidad. El desfile de nombres continuó, cada uno seguido de una ronda de aplausos, gritos de emoción y silbidos de los orgullosos familiares. Cada nombre era una historia, un universo de sacrificios y sueños hechos realidad. La señora que estaba a su lado, la misma de la sonrisa educada, ahora parecía más relajada, tal vez contagiada por la atmósfera genuinamente festiva. Incluso se aventuró a hacerle un breve comentario a João sobre lo emocionante que era ver a tantos jóvenes talentosos dispuestos a servir a la sociedad. João se limitó a asentir con una sonrisa tímida pero sincera. No necesitaba muchas palabras. Su expresión, la forma en que sus ojos brillaban mientras miraba el escenario, hablaba por sí sola. Cualquiera que mirara con un poco de sensibilidad notaría la montaña de emociones contenidas en ese sencillo hombre. Se anunció el nombre Paula Alcántara, seguido de un vigoroso aplauso de un grupo particularmente ruidoso unas filas más adelante. Juan calculó mentalmente. Alves de Andrade, Pedro. Se estaba acercando, muy cerca. Su cuerpo se puso ligeramente rígido y contuvo la respiración por un momento, como si el simple acto de respirar pudiera de alguna manera retrasar el momento o romper el hechizo de la anticipación. Sintió que la sangre latía más rápido en sus sienes. Una cuenta regresiva silenciosa ocurría dentro de él. Vio a Pedro moverse en su silla, ajustándose el cuello de su vestido, un pequeño gesto, casi imperceptible para la mayoría, pero que João conocía bien. Era la manera que tenía Pedro de lidiar con su propia ansiedad, un pequeño tic que lo acompañaba desde niño, cuando esperaba su turno para presentar un proyecto en el colegio o antes de un examen importante. Ver ese gesto familiar en ese escenario imponente trajo una ola de ternura al corazón de João. Su hijo, ahora un hombre, pero aún con esos pequeños rasgos que lo conectaban con la infancia. Los aplausos al nombre anterior aún resonaban cuando el maestro de ceremonias hizo una breve pausa. Se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. El silencio que siguió le pareció una eternidad a João, un vacío tenso donde todas sus esperanzas y recuerdos parecían flotar. Fue como si el mundo entero se hubiera detenido, esperando ese momento específico. Se quedó mirando el escenario con el corazón en la boca, la respiración contenida y cada fibra de su ser concentrada en lo que estaba por venir. Pedro Alves de Andrade. La voz resonó clara y constante a través de los altavoces, llenando cada rincón del auditorio. Para João fue como si sonara una campana, un sonido cristalino que anunciaba no solo un logro académico, sino la victoria de toda una vida de amor y dedicación. Un escalofrío recorrió su columna y sus ojos, por un instante, se llenaron de lágrimas. Su visión del escenario ligeramente borrosa por la emoción que finalmente se desbordó sin pedir permiso. Una amplia sonrisa, la más genuina y radiante que podía ofrecer, se dibujó en el rostro de João. Vio a Pedro levantarse, con movimientos ágiles y seguros, y caminar hacia el centro del escenario, donde lo esperaba el decano con el diploma en la mano. En ese momento todas las dudas, todos los miedos, todas las palabras de incredulidad que había escuchado alguna vez se disiparon como la niebla bajo el sol de la mañana. Había una prueba viviente e irrefutable de que el amor, en su forma más pura y persistente, era la fuerza más transformadora del universo. Los aplausos fueron cálidos y unánimes, pero para John hubo un sonido aún más fuerte. El latido irregular y feliz de su propio corazón. Se inclinó hacia adelante en su silla, con la mirada fija en Pedro, siguiendo cada paso de su hijo como si fuera lo más importante que ocurría, y para él lo era. Fue la culminación de una sinfonía inesperada,
una melodía compuesta por las notas de la superación, la resiliencia y un cariño que desafiaba cualquier definición o límite impuesto por el mundo. Pedro se detuvo frente al rector. El intercambio de saludos fue breve, un firme apretón de manos, la entrega solemne de la paja que contenía el diploma, símbolo de tantos años de noches en vela, de libros devorados y de una dedicación que rayaba en la obstinación. Incluso desde la distancia, João pudo ver el ligero temblor en las manos de su hijo mientras sostenía el documento, y una sonrisa discreta pero significativa que iluminó el rostro de Pedro. Era una sonrisa que João conocía bien, la sonrisa de quien ha conseguido un objetivo duramente luchado, una mezcla de alivio y puro triunfo. Sosteniendo su diploma en una mano, Pedro hizo un gesto formal de agradecimiento al rector y a la junta directiva. Luego, antes incluso de volverse hacia los fotógrafos que ya estaban disparando sus flashes, sus ojos comenzaron a recorrer al público. No era una mirada perdida, sino una búsqueda dirigida, como si un hilo invisible lo guiara a través de la multitud de rostros. John sintió que su corazón daba un vuelco, una poderosa intuición de que era a él a quien Peter buscaba. Sabía que, para su hijo, ese momento solo estaría completo cuando sus miradas se encontraran. Y entonces, sucedió. Los ojos de Pedro, brillantes e intensos, se encontraron con los de João. Fue un momento mágico, suspendido en el tiempo, donde todo el ruido del auditorio pareció desaparecer, y solo existieron padre e hijo, conectados por un vínculo indestructible de amor y complicidad. Una sonrisa aún más grande se extendió por el rostro de Pedro, una sonrisa que no era solo de alegría, sino de profundo agradecimiento, de reconocimiento, un homenaje silencioso al hombre que le había dado todo, que había sido su fundamento, su refugio, su mayor apoyo. João sintió que las lágrimas, que antes solo llenaban sus ojos, ahora corrían calientes por su rostro. No hizo ningún movimiento para limpiarlos. Eran lágrimas de una felicidad tan pura y abrumadora que sería un sacrilegio contenerlas. Él simplemente le devolvió la sonrisa a Pedro, una sonrisa temblorosa, rebosante de todo el amor que sentía. En ese momento, en ese simple intercambio de miradas, estaba contenida toda su historia, todas las luchas, todas las victorias, todos los prejuicios enfrentados y superados, día tras día, con la fuerza silenciosa de la entrega mutua. Pedro, todavía en el escenario, levantó su mano libre hasta el pecho, en un gesto discreto pero profundamente significativo, dirigido únicamente a João. Fue un gracias que no necesitaba palabras, un te amo que resonó más fuerte que cualquier discurso. Y luego levantó ligeramente el diploma hacia João, como si ofreciera un trofeo a su verdadero mentor, su héroe. Ese pequeño gesto, lleno de palpable emoción, no pasó desapercibido para los más cercanos a João. La señora que estaba a su lado, que antes le había lanzado miradas de curiosidad disimulada, ahora tenía los ojos fijos en João, y en su rostro había una expresión de genuina emoción, tal vez incluso un atisbo de recién descubierta admiración. Su marido también observaba la escena con respetuosa atención. Fue como si, en ese momento, la condición de João pasara a un segundo plano, eclipsada por la grandeza del vínculo entre él y su hijo médico, un vínculo que irradiaba una fuerza y una belleza innegables, tocando incluso los corazones más endurecidos o distraídos. Para João, ese reconocimiento público de su hijo, aunque sutil para la mayoría, fue la mayor recompensa que podía soñar. Nunca había buscado para sí el aplauso ni el reconocimiento social. Su único objetivo siempre había sido la felicidad y la realización de Pedro. Pero ver el amor y el orgullo en los ojos de su hijo, dirigidos a él con tanta claridad e intensidad,
Fue como recibir el más alto de los honores, un sello de aprobación que validaba cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada preocupación. Recordó las innumerables veces en que la gente había dudado de su capacidad para proporcionar no solo el sustento material, sino también el apoyo emocional e intelectual que un niño en desarrollo necesitaba. Recordó las miradas de lástima, los consejos no solicitados que a menudo sonaban como críticas veladas a su forma de criar a sus hijos. Y allí estaba Pedro, no solo culto, sino demostrando una madurez y una gratitud que eran reflejo directo de la crianza recibida, una crianza basada en la sencillez, la honestidad y un amor que no conocía límites. La ceremonia continuó. Se pronunciaron otros nombres, se entregaron otros diplomas, pero para Juan el clímax ya había ocurrido en ese momento de comunión visual con Pedro. Todo lo que viniera después sería solo un complemento, un eco de aquella emoción primordial. Continuó observando, por supuesto, la sonrisa aún presente en sus labios, las lágrimas secándose lentamente en su rostro, pero una parte de su mente y su corazón permanecieron anclados en ese momento mágico de conexión. El orgullo que sentía era tan grande que parecía expandirle el pecho, haciéndolo sentir más grande, más fuerte. No era un orgullo egoísta, sino una profunda satisfacción al ver el fruto de su amor florecer tan espléndidamente. Pedro no era solo un médico, era un ser humano bueno y empático, tal como Juan había soñado que sería, y esa constatación, más que el diploma en sí, fue lo que realmente calentó el alma de Juan, aportando una paz y un sentido del deber cumplido que pocas cosas en la vida podrían igualar. Ok, excelente. Continuaré con los siguientes 10 párrafos, centrándome en el impacto de este momento en John y la atmósfera que lo rodea. A continuación, se presentan los párrafos 31 al 40. Mientras se pronunciaban los últimos nombres y los aplausos continuaban llenando el auditorio, John sintió como si estuviera flotando en una nube de serena satisfacción. La mirada de Pedro, ese momento de pura conexión, había quedado grabado en su alma con la fuerza de una revelación. Fue como si en ese momento el mundo entero pudiera ser testigo de la verdad que siempre había llevado en su corazón, que el amor y la dedicación eran los verdaderos pilares de una familia, independientemente de otras circunstancias o limitaciones impuestas por la estrecha visión de algunos. Pensó con repentina claridad en la palabra capacidad. Tantas veces esa palabra había sido utilizada para cuestionarlo, para menospreciarlo, para predecir su fracaso como padre. Pero, ¿qué era la capacidad, después de todo? Se trata simplemente de conformidad con una norma, de ausencia de una diferencia visible. ¿O sería la capacidad de nutrir, de inspirar, de amar incondicionalmente, de transformar a un pequeño ser humano en alguien capaz de hacer el bien en el mundo? Para Juan la respuesta estaba allí, personificada en Pedro, en su bata blanca, en su diploma, pero, sobre todo, en su corazón generoso. La ceremonia estaba llegando a su fin. Se interpretó el himno nacional, seguido de discursos finales de agradecimiento y aliento. Para Juan, sin embargo, estos momentos finales transcurrieron como una película en cámara lenta, un telón de fondo del torbellino de emociones que aún lo dominaban. Veía los labios de la gente moverse, oía los sonidos de los aplausos, pero su atención estaba dividida. Una parte aún reviviendo la mirada de Pedro, la otra ya anticipando el abrazo que pronto intercambiarían, un abrazo que sellaría todas esas emociones indescriptibles. A su alrededor, la atmósfera era de pura euforia. Los birretes de graduación volaron por el aire, las familias se abrazaron y el sonido de risas y conversaciones animadas llenó el aire a medida que la formalidad de la ceremonia se desvanecía. Juan observaba todo con una tierna sonrisa. Fue hermoso,
Ver tanta felicidad juntos, tanta esperanza para el futuro. Se sintió parte de ello, no como un mero espectador, sino como alguien que había contribuido, a su manera única, a la construcción de uno de esos sueños. Una imagen de María, su difunta esposa, regresó a sus pensamientos. Esta vez, ella no solo sonreía, sino que parecía estar bailando en medio de toda esa alegría, sus ojos brillando con el mismo orgullo que él sentía. João sabía que ella estaría allí, de alguna manera, celebrando cada uno de los logros de Pedro, bendiciendo el camino de su hijo. Esta certeza trajo consigo un inmenso consuelo, un sentimiento de que la familia, incluso con su ausencia física, permanecía completa en espíritu y en amor. Poco a poco, los graduandos comenzaron a descender del escenario, buscando a sus familiares entre la multitud que ya crecía en los pasillos y cerca de las salidas. João se levantó, con las piernas un poco temblorosas por la emoción y el tiempo que había pasado sentado. Su corazón volvió a latir más rápido, ahora con la expectativa del reencuentro. Intentó localizar a Pedro en medio de aquel mar de vestidos y birretes, ansioso por ese primer contacto físico después de la ceremonia que tanto había significado para ambos. La señora que estaba sentada a su lado le tocó suavemente el brazo. «Felicitaciones por su hijo, señor», dijo, y esta vez su sonrisa era genuina. Sus ojos transmitían una calidez que antes no tenía. «Parece un joven extraordinario, y deberías estar muy orgulloso». João solo pudo balbucear un «gracias». Su voz se quebró por la emoción, pero su sonrisa y el brillo en sus ojos fueron respuesta suficiente. Esas simples palabras, viniendo de un extraño, fueron solo un pequeño bálsamo en su corazón. Se movió con la multitud, caminando hacia el área designada para el encuentro con los graduados. Cada paso parecía cargado de significado, como si cruzara un portal hacia una nueva fase de la vida. Una fase en la que reconocer la capacidad de amar de su familia ya no era una lucha, sino una realidad visible y palpable para cualquiera que quisiera verla. El viaje había sido largo y a veces solitario, pero el destino final era más brillante de lo que jamás se había atrevido a imaginar en sus sueños más locos. Ese día no se trataba solo de un título de médico. Se trataba de la fuerza de los vínculos humanos, de la capacidad de superación que reside en cada individuo, independientemente de sus características. Fue una prueba viviente de que los prejuicios desaparecen ante la verdad del cariño y la dedicación. Juan, con su sencillez y su inmensa capacidad de amar, había enseñado una valiosa lección no solo a Pedro, sino a todos los que tuvieron el privilegio de presenciar, aunque fuera brevemente, la profundidad de esa relación. Y entonces, en medio del bullicio festivo, lo vio. Pedro estaba un poco más adelante, todavía rodeado de algunos compañeros que lo saludaban, pero sus ojos ya miraban activamente en la dirección de donde venía João. Había una ansiedad contenida en el rostro de su hijo, una anticipación que reflejaba la suya. Se acercaba el momento del abrazo, el momento de sellar con el cuerpo lo que las miradas ya habían comunicado tan elocuente y profundamente. Pedro se separó de sus compañeros con una rápida sonrisa y algunos saludos, y luego sus pasos se hicieron más rápidos, casi una carrera hacia João. El mar de gente pareció separarse momentáneamente para facilitar ese encuentro tan esperado. Para João, el mundo a su alrededor volvió a quedar en silencio, todos los sonidos ahogados por la urgencia de aquel reencuentro. Sus brazos se abrieron instintivamente, dispuestos a acoger a su hijo, a su niño, ahora médico, pero eternamente el niño que había acunado y protegido con todas sus fuerzas. Y luego se abrazaron. Fue un abrazo fuerte y largo que dijo más de lo que 1000 palabras podrían expresar. João sintió el cuerpo de Pedro, ahora más alto y más fuerte que el suyo, envolviéndolo con inmenso
cariño, con la cabeza de su hijo apoyada un momento en su hombro. En ese contacto, todas las barreras de la formalidad, todas las tensiones del día, toda la solemnidad de la ceremonia se disolvieron, dejando solo la esencia pura e innegable del amor que los unía. Juan acarició la espalda de Pedro con los ojos cerrados, absorbiendo cada segundo de ese precioso momento. «Padre», la voz de Pedro sonó entrecortada, casi un susurro contra el hombro de Juan, llena de una emoción que reflejaba la suya. No hacía falta decir nada más. Ese simple «padre», dicho con tanta reverencia y cariño, contenía universos de significado. João simplemente apretó un poco más fuerte a su hijo, un gesto que transmitía todo su orgullo, toda su alegría, todo su amor incondicional. Era su lenguaje, una comunicación profunda que trascendía las palabras y se manifestaba en gestos, en miradas, en silencios compartidos. Algunas personas alrededor se detuvieron a observar la escena, conmovidas por la emoción, visible entre padre e hijo. Ya no hubo miradas de extrañeza ni de condescendencia dirigidas a John. Había, sí, un respeto silencioso, una admiración por la fuerza de ese vínculo. Algunos sonreían discretamente, otros tenían lágrimas en los ojos, testigos involuntarios de una historia de amor y superación que allí se desarrollaba en su forma más auténtica y conmovedora. Ese abrazo era una pintura viviente de la dedicación paternal en su forma más pura. Cuando por fin se separaron un poco, todavía abrazados, Pedro miró a Juan a los ojos, con el diploma todavía en una mano y la otra agarrando fuertemente el brazo de su padre. «Lo logramos, papá. Lo logramos», dijo, con la voz aún temblorosa, pero con un brillo de convicción y felicidad en los ojos. Fue una declaración que incluyó a Juan en cada sílaba, reconociéndolo como un socio fundamental en esa conquista, como el coautor de esa victoria. Para Pedro, ese diploma era tanto de Juan como de él. Juan sonrió, y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad serena y completa. «Lo lograste, hijo mío. Eres increíble», respondió con la voz un poco ronca, pero firme en su convicción. Quería que Pedro supiera que el mérito era todo suyo, su inteligencia, su perseverancia, su buen corazón. Pero en el fondo sabía que Pedro tenía razón. Lo habían hecho juntos, apoyándose mutuamente, afrontando cada obstáculo como un equipo imbatible, unidos por el más fuerte de los cimientos. Pedro entonces puso su brazo sobre los hombros de Juan, acercándolo más, como para protegerlo del alboroto y presentarlo al mundo con orgullo. «Este es mi padre», parecía decir con ese gesto, «el hombre que me enseñó todo lo que importa, mi mayor ejemplo». Y Juan se sintió crecer bajo ese gesto de cariño y reconocimiento. Se sintió el padre más afortunado y realizado del mundo. Ese momento fue la materialización de todos sus sueños más preciados. La multitud comenzó a dispersarse un poco más, y encontraron un rincón más tranquilo cerca de uno de los grandes ventanales del salón, por donde entraba la luz del final de la tarde, creando un aura dorada a su alrededor. Allí, un poco alejados del epicentro de la celebración, pudieron respirar y simplemente estar juntos, saboreando la magnitud de ese día. João miró el rostro de su hijo, la bata blanca que pronto vestiría todos los días, y sintió un orgullo que apenas cabía en su pecho, una emoción que se desbordaba en oleadas de gratitud. El viaje desde Mindonespes, la pérdida de María hasta ese momento, pasó rápidamente por la mente de João, no como un peso de recuerdos pesados, sino como una prueba de que el amor es capaz de hazañas extraordinarias. Recordó las noches en que mecía al pequeño Pedro, cantándole canciones de cuna improvisadas, y cómo, aun en medio del dolor de la pérdida y la incertidumbre del futuro, encontraba fuerza en la sonrisa inocente de aquel bebé que dependía enteramente de él.
Cada dificultad superada parecía solo fortalecer el vínculo entre ellos. Ahora, al mirar al hombre adulto en que Peter se había convertido, un médico dispuesto a dedicar su vida a cuidar a los demás con la misma empatía que él mismo se había esforzado por enseñar, John sintió una profunda paz. Sabía que había cumplido su misión, que había honrado la memoria de María de la mejor manera posible, criando a un buen hijo, un ser humano capaz de marcar la diferencia en el mundo. Y esa certeza fue el mayor regalo que la vida pudo ofrecerle en ese día tan especial. Allí, en la relativa quietud de aquel rincón iluminado por el sol poniente, las palabras eran casi innecesarias. El silencio entre ellos estaba lleno de comprensión mutua, de años de experiencias compartidas, de un amor que se había fortalecido con cada desafío. Juan miró el diploma en las manos de Pedro, no como un simple trozo de papel, sino como un estandarte de victoria, el símbolo de un viaje que había demostrado al mundo, y tal vez incluso a sí mismo, en algunos momentos de duda, que los límites a menudo son solo ilusiones creadas por el miedo o el prejuicio. Pedro, notando la dirección de la mirada de su padre, sujetó la paja con más firmeza. «Esto», dijo en voz baja, tocando el diploma, «es la prueba de que siempre tuviste razón. Sobre creer, sobre no rendirte, sobre el poder del cariño y la paciencia». Había una madurez en su voz, una sabiduría que iba más allá de años de estudio formal, una sabiduría que había nacido de la observación atenta del ejemplo de John, de la tranquila resiliencia y la fortaleza moral de su padre. Joan sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero esta vez era un nudo de pura gratitud por la sensibilidad de su hijo, por su capacidad de ver y verbalizar la profundidad de lo que habían construido juntos. Él simplemente asintió con una leve sonrisa en sus labios y sus ojos brillando con serena emoción. Sabía que Pedro llevaría consigo no solo sus conocimientos técnicos de medicina, sino también esa inmensa capacidad de empatía, esa comprensión genuina del sufrimiento ajeno que tanto le había costado cultivar. Poco a poco, otros familiares y amigos de Pedro comenzaron a acercarse, ofreciéndole cálidos saludos, abrazos y palabras de admiración. Joan observaba un poco más lejos, pero con el pecho inflado de orgullo, viendo cómo celebraban a su hijo. Cada elogio a Pedro era para él un reconocimiento indirecto a su propia trayectoria. Él no necesitaba ser el centro de atención. Su alegría era completa en la felicidad de su hijo y en la certeza de que estaba listo para seguir su propio camino. El sol ya se ponía en el horizonte cuando por fin decidieron abandonar el auditorio, que ya empezaba a vaciarse, dejando solo el eco de las celebraciones. Pedro caminaba al lado de Juan, con el brazo todavía apoyado ligeramente sobre los hombros de su padre. Un gesto de afecto y protección que ahora naturalmente se invertía. Para Juan, cada paso al lado de su hijo médico era como caminar sobre nubes, una sensación de ligereza y realización que lo llenaba por completo. Al salir al aire fresco del comienzo de la tarde, Juan respiró profundamente, oliendo el aroma de las flores de los jardines de la universidad. Miró al cielo, donde empezaban a brillar las primeras estrellas, y pensó en María. Sintió una paz inmensa, como si estuviera allí, sonriéndoles, compartiendo esa alegría. Ese día no fue un final, sino un comienzo brillante, prueba de que el amor, cuando se cultiva con verdad, florece de las maneras más inesperadas y hermosas. Pedro se detuvo un momento antes de llegar al coche y se volvió hacia Joan. «Gracias, papá, por todo, por nunca dudar de mí, incluso cuando todos los demás parecían dudar de ti». La sencillez de esas palabras tenía un inmenso peso emocional, un reconocimiento que llegaba directo al corazón de la lucha y la dedicación de Joan.
Fueron palabras que sanaron cualquier herida vieja, que borraron cualquier sombra de duda que pudiera haber quedado. Juan simplemente apretó fuertemente la mano de su hijo, transmitiéndole todo su amor en ese agarre. Te amo, hijo mío. Siempre supe que volarías alto. No hubo necesidad de discursos elaborados. En ese simple intercambio estaba contenida la esencia de todo. El amor inquebrantable que había sido la fuerza motriz de sus vidas, la fe mutua que los había impulsado a través de toda adversidad. Ese momento fue la sinfonía más pura del alma. Mientras subían al coche y se alejaban lentamente del campus universitario, Juan echó una última mirada al edificio iluminado de la Facultad de Medicina. Se había completado un ciclo. Ese niño, a quien había sostenido en sus brazos en medio del dolor y la incertidumbre, ahora era un hombre dispuesto a sanar y cuidar, un reflejo de la dedicación y el amor que habían moldeado su vida. Y Juan, el padre que muchos consideraban incapaz, se sentía el hombre más capaz y realizado del mundo. La verdadera capacidad, comprendió en ese momento con claridad solar, no residía en conformarse con las expectativas externas, sino en la inmensidad del corazón, en la fuerza de amar sin medida, en el coraje de construir puentes donde otros solo veían abismos. Y él, Juan, junto con Pedro, habían construido el más bello y sólido de los puentes, un puente hecho de amor, de resiliencia y de la más pura e inquebrantable esperanza en el potencial humano. Vaya lección de vida y de amor, ¿verdad? La historia de Juan y Pedro es un faro de esperanza, que muestra que la verdadera capacidad reside en la inmensidad del corazón y que los lazos de afecto pueden redefinir lo imposible. Cada mirada, cada gesto y cada reto que superan nos llena de inspiración. Si su recorrido te conmovió tanto como a nosotros al contarlo y quieres adentrarte en más historias que tocan el alma, celebran la superación y calientan el corazón, entonces tenemos una invitación especial. Suscríbete a nuestro canal. De esta manera, no te perderás ninguna historia inspiradora como la de John y Peter, y continuarás conectándote con el poder transformador del amor y la empatía. Haga clic en el botón de suscripción y sea parte de nuestra comunidad, donde cada historia es una ventana a la fuerza del espíritu humano. Te estamos esperando.